Edificar a mi familia tiene que ser sobre la roca que es Cristo, porque de otra manera, si yo quiero edificar sobre mis propias ideas, sobre tal vez lo que me enseñaron en mi casa, que algunos a lo mejor no tuvimos muy buen ejemplo, u otros sí, qué bueno, va a ser sobre la arena. Pero edificar sobre la roca es edificar sobre lo que Cristo dice que es la familia, sobre lo que Cristo dice que tenemos que hacer. Y hermanos, el día de hoy, que es Día del Niño, quiero hablar sobre instruir al niño, aunque yo sé que algunos de ustedes ya no tienen niños, pero son abuelitas. Bueno, yo no tengo niños, pero tengo toda una generación. Y me ponía a pensar esto, hermanos, nosotros como adultos tenemos una responsabilidad con los niños, ¿lo sabía usted? Y no solo los que no tenemos hijos, tenemos una responsabilidad con esta generación, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los jóvenes. Entonces, todo lo que nosotros invirtamos en ellos, en niños, en jóvenes, no es nada desperdiciado, porque va a ser algo que va a cambiar su destino eterno. Entonces, esta palabra es para nosotros, incluso los que no tenemos hijos, porque nos toca a nosotros hablarles de Cristo, nos toca a nosotros compartirles, nos toca a nosotros enseñarles y moldearles. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Víctor, gracias también a los papás que le dieron permiso de dirigir. Él escogió los cantos y cuando estábamos preparando esto, él escogió los cantos que le gustan, y ya me dijo cuáles eran y todo eso, y me llamó mucho la atención porque estaba yo escribiendo lo que íbamos a decir y me dice, pastor, es que usted dice esto, y usted dice amados hermanos, y yo me quedé pensando, yo no sabía que él ponía atención en eso. ¿Sabe entonces que usted y yo somos ejemplo, aunque no queramos, de los niños que están a nuestro alrededor? De la generación que está a nuestro alrededor, porque ellos nos ven lo que decimos, escuchen lo que decimos, pero sobre todo ven lo que hacemos, que eso es lo más importante, y sobre eso vamos a ir. Hay un proverbio que yo creo que se lo saben, porque es un bestseller de la vida cristiana, Proverbios 22:6, si no se lo saben aquí está, se lo voy a decir, pero las que se lo sepan, o aquellas que lo quieren buscar, ya se me desconchinfló esto, bueno, ya se reveló este proyector. Proverbios 22:6 dice, a ver si lo puede ir buscando, y alguien que lo pueda leer, ese bestseller, está bien cortito, y dice, ¿cómo dice? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien, gracias hermana Balbina. A ver, yo creo que está muy cortito para que todos lo aprendamos hoy. Repitan después de mí, por favor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le voy a leer otra versión. Dice, enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Miren hermanos, la palabra de Dios es verdadera. Nosotros en los dichos populares tenemos dichos que hablan también de la crianza, pero hay un dicho que a mí no me gusta porque eso contradice la palabra. Dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero sabe que eso no es cierto, porque la palabra te dice que tú tienes que instruir, que tú tienes que sembrar, y sabe que instruir va mucho más de traer al niño a la iglesia, de exponerlo a un ambiente o a un culto dominical cada semana. ¿Qué cree usted que es instruir? A ver, ideas, hermano. Instruir. Enseñar, muy bien, hermana. ¿Qué más? Instruir. ¿Qué más? ¿Alguno aquí ha recibido una instrucción de algo? Instrucciones, ha dejado instrucciones a lo mejor. Ahorita que venga, me voy al centro, le dice a sus hijos, sacas el pollo del refri. Le dejó una instrucción que hacer. ¿Y qué pasa cuando no lo hace? Pues no hay comida porque no hay pollo. Instrucciones que debemos de nosotros de acatar. Ahí está, instruir. La definición de instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle información. Yo le quiero preguntar a las señoras, ¿quién les enseñó a cocinar? ¿Alguien de aquí le enseñó a su mamá a cocinar? ¿Tu mamá? ¿Le dieron una instrucción? ¿Quién les enseñó a lavar? ¿La mamá también? ¿Eso nos enseñó la mamá? A ver, no, también a los hermanos. ¿Quién te enseñó a lavar, Itiel?
Mi mamá, eso sí, la hermana, aquí está su mamá, tiene puros hijos varones, pero ¿qué dice usted? Yo los instruía, ¿qué? Que lavaran, barrieran, plancharan, trapearan, cocinaran también. Instrucciones, habilidades, conocimientos, ideas. Yo recuerdo muchas cosas que me enseñó mi mamá y que me enseñó mi papá. Mi papá me enseñó a nadar, mi papá me enseñó a pintar, me enseñó a poner un contacto de luz también. Yo le sé hacer eso. Y algunas otras cositas, porque en un tiempo fui chalana de mi papá, que es electricista. Él me instruyó. Y algunas cosas que otra gente no sabe, que otros hombres no saben, yo las sé hacer también, porque él me enseñó. Pero sobre todo a nadar. No se me olvida que me enseñó a nadar. Instruir es algo muy importante, mis hermanos. Lo preparas para la vida. Hermanos, ustedes que se les ha dado hijos, ahorita Federico tiene a su hijita en sus manos. Se les ha entregado un tesoro moldeable. Y les iba a traer plastilina, pero pues ya no me alcanzó el tiempo. ¿A cuántos de ustedes les gusta formar o han jugado con la plastilina? Es bien interesante. De hecho, hasta es una terapia. Si usted sufre de dolor en manos, no sé si se la han recomendado, hermana Lucha, la plastilina es muy buena para las manos cuando usted tiene dolor. Bueno, cada uno de los hijos que tiene es como una plastilina, es como un barro que usted está formando, pero es una responsabilidad porque muchas veces lo estamos formando mal o le dejamos huellas con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos. Porque en la mañana les decía a los niños, los papitos también se equivocan y todos, sí, hermano, la verdad es que sí. La verdad es que sí, es que a veces uno quisiera ser perfecto, pero no. Pero ¿sabe qué? Para no errarle tanto, ¿sabe a dónde tiene que venir? A la palabra de Dios. A ser usted primero instruido para que pueda instruir a su hijo. Dice un dicho, nadie nos enseñó a ser padres, le enseñaron. Hay una escuela para padres ahora, en las escuelas se está dando. Pero la mayoría de ustedes no les dijeron, bien, ahí está tu nena, ahí viene con manual incluido, como la televisión, como un aparato que compramos, no vienen con manual incluido. Y lo peor es que todos los hijos son iguales, hermanos. ¿Todos? No. ¿Cómo son los hijos? Como los dedos de la mano, cada uno diferente. Ay, la primera no lloraba nada, era bien tranquilita, pero la segunda o el segundo, oh no hombre, el primero era bien bueno para comer, pero este batalla, y cada uno diferente, y cada uno con temperamento distinto, y cada uno dando lata de distinta manera. Pero a cada uno, usted con la responsabilidad de instruirlo, de enseñarle el camino del Señor. Porque sabe que yo le voy a decir algo. Usted, papá y mamá, van a dar cuentas delante de Dios por lo que le enseñaron y por lo que no le enseñaron. En la mañana les decía este versículo o esta historia, cuando los papás trajeron a los niños para que Jesús los bendijera. Y papás, miren, yo les admiro y siempre les animo a que traigan a sus bebés, a sus niños. Hay veces que en la otra iglesia me decían, ay hermana, es que no se calla el niño. ¿Qué tiene que no se calla? Tú tráelo. Es que va a molestar a los demás, pues que se molesten. Tú tráelo porque esta es la casa de Dios. Que llore ahí en la casa, que llore aquí. Es que va a correr, pues que corra, que se canse aquí también. La ponemos a correr alrededor para que no se canse y ya se vaya dormido. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces los papás dicen, ay, no, es que no lo puedo tener quieto, no, mejor no voy a la iglesia. Ay, es que no se sabe comportar, mejor no voy a la iglesia. No, hermano. La Biblia dice, dejen que los niños vengan a mí. Jesús diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Y muchas veces nosotros los adultos se los impedimos. Se los impedimos, este niño nada más está dando lata. Ay, no, ¿cómo lo voy a llevar? Ay, no es bien latoso. No, yo voy sola para ir rápido. No, hermanos, llévelo, cárguelo, instrúyalo. Porque ahorita usted tiene la oportunidad de hacerlo. Va a llegar un momento en donde ya no va a querer escuchar instrucción. A ver, si ahorita se pone mi hermana Lucha a decirle cómo cocinar, ¿qué le dicen? Ay, hermana, yo ya sé cocinar, yo ya sé, ya tengo mi sazón. Si ahorita se pone usted a decirle cómo hacer algo, ya no la quieren oír, porque el tiempo de instruir ya pasó, porque es cuando es niño. Y hermano, ¿sabe que nosotros instruimos con lo que hablamos, con lo que vivimos, con nuestras actitudes? Me gustó mucho la versión Palabra de Dios para Todos, porque es un poco más clara.
Pero ahí dice, enseña al niño a ser honesto. Y me acordé de un comentario que me habías dicho, de, bueno, vamos a guardar el anonimato. Va a decir, Elena, ¿qué dije? No sé si usted se ha dado cuenta que hay familias que de pronto les enseñan malas costumbres a los niños. Me acuerdo, por ejemplo, había una familia, vivía enfrente de nosotros, que tenían la mala costumbre de pedir algo prestado y no devolverlo. ¿Ha tenido vecinos así? Espero que no sea así usted, porque todo lo que se pide tiene B de vuelta. Instruye, enseña al niño a ser honesto, decía la otra versión, y cuando fuera adulto va a continuar siendo honesto. Me decías de esta familia que el niño decía que su papá cascareaba, algo así, y cascarear, para él quería decir de que si veía algo mal puesto, pues a la bolsa, al cabo, ¿para qué lo dejan descuidado? Eso era cascarear. ¿De quién lo aprendió? Del papá. Y luego que te diste cuenta que algo había desaparecido y había sido el muchachito. Porque con nuestras acciones nosotros enseñamos más que con nuestras palabras. Y si el niño ve que la mamá, ay, pues no se está dando cuenta, no, ay, ya no me la pidió, ya no se la regreso. ¿Es esto honesto delante de Dios? No lo es. Y cuando tú quieras llamarle la atención al niño por algo deshonesto, ¿vas a tener autoridad moral para hacerlo? No la vas a tener. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Prioridades, ok, la palabra nos enseña que debemos instruir y ahora les decía, esto va mucho más que exponerlo a información. Hay veces que a mí me dicen, es que fulanito, fulanita creció en la iglesia, casi se dormía en las bancas de la iglesia. Hermanos, yo pongo este Nuevo Testamento aquí en mi cabeza, ¿por ósmosis me va a entrar la palabra? No, necesito leerla, escudriñarla, pero vivirla y sobre todo cuando veo cómo la viven los demás. Por eso, hermanos, es bien importante el ejemplo que usted y yo le estamos dando a los niños. ¿A qué hora empieza el servicio, mis amados? A las 7. Yo le voy a hacer una confesión de familia, del celular, en silencio también. Mi familia y yo tenemos la mala costumbre de llegar tarde. Batallamos mucho, pero yo me acuerdo que hasta una prima nos decía, es que ustedes son la familia informal. Y honestamente, mi mamá tenía muy marcado eso, tiene todavía, no tanto. Cada uno pues nos hemos tenido que ir corrigiendo en las escuelas, en los trabajos, etcétera, pero desde pequeña me acuerdo que una de las cosas que batallamos siempre como familia fue llegar temprano. Llegar temprano, éramos todos corriendo y enojados, y así estábamos. Pero toda la familia, ahora, cada uno ya en su casa ya llega temprano. Ya nos acostumbramos, tuvimos que darnos ahí experiencias y malos golpes. Pero fue algo también que era una instrucción de casa. No quiere decir que mis papás hayan sido diligentes, tenían sus razones, imagínense, 4 hijos, mi mamá trabajaba en el tiempo donde las mamás no trabajaban, o sea, no era fácil lo que estaba llegar temprano. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que como familia, como adultos, nosotros también enseñamos hábitos. Dormir tarde, ¿cuántos niños de ahora se están durmiendo tarde en el celular? ¿Y con qué autoridad les decimos, ya deja el celular, si nosotros también estamos en el WhatsApp, en el TikTok, y es la 1 de la mañana y no nos hemos dormido? Y aunque sabemos que mañana vamos a trabajar, pero ahí le damos uno más. Son cosas que vamos enseñando. Entonces, ¿cómo le vamos a decir al niño, ya duérmete, que mañana entras temprano, si nosotros también estamos acá con el celular? Sí se explica, hermano, esas son las formas que nosotros instruimos, a llegar temprano, a servir, a ayudar, adorar a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Este tipo de cosas se enseñan en casa. En la iglesia donde crecí, había un hermano que decía, es que para eso yo les mando a la iglesia, para que les enseñen, y yo bienvenida, aquí los pueden mandar a sus hijos. Pero ¿sabe qué? El primer lugar donde aprenden a buscar a Dios, ¿o no?, es en su casa. Es si a usted la ven o lo ven orando, leyendo, buscando. La fe también se enseña. Miren, hermanos, cuando el hijo de Abraham, Isaac, ya fue un adulto, él de su papá había aprendido a meditar, que es decir, a orar. Él de su papá había aprendido que al primer lugar donde llegaba tenía que levantar un altar a Dios, y lo hacía. ¿Qué es lo que usted espiritualmente le enseña a sus hijos?
No, a Dios solo se le busca cuando hay problemas. No, sí, a Dios está bien ir a la iglesia, ya comprometerse es avaricia, dirían por ahí. No, hermanos, nosotros eso también le enseñamos. Recuerdo una familia con la que yo crecí también con las hijas de esa familia, la hermana muy trabajadora, muy humilde la familia, muy numerosa. Me acuerdo mucho que ellos comían mucho tortillas de harina con frijolitos y les encantaba. De hecho, a todos nos encantaba cómo hacían las tortillas con frijolitos. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos económicamente no tenían mucho dinero y tenían muchos hijos. Pero si algo tenía mi hermana Yolanda y sigue teniéndolo, era un don de servicio que bendecía a muchas personas. Había que cocinar algo en la iglesia, la hermana cocinaba. Había que limpiar, la hermana no iba, pero mandaba a sus hijas. Y ahora le van todos a limpiar la iglesia. Y todos aprendieron eso. Y ahora que son adultos, profesionistas, que gracias a Dios la economía les ha mejorado bastante, yo donde quiera que las veo a mis hermanas Ruiz Carvajal, las veo sirviendo, las veo ayudando. De hecho, antes de venirme estaba en la comisión de migrantes y había que darle de comer cada semana a más de 100 migrantes. ¿Y quién cree que cocinaba? La hermana Yolanda. ¿Y quién cree que llevaba el arroz? Sus hijas. Porque la hermana ya no podía moverse en muchas cosas, pero ella decía, yo todavía puedo cocinar y mis hijas pueden ir a dejar el arroz. Esa enseñanza de servir y de comprometerse, la tienen bien arraigada mis hermanas, pero lo aprendieron de su mamá. Y gracias a Dios lo están pasando también a la siguiente generación. También enseñamos a servir. Deuteronomio 6:9 dice la palabra de Dios. También lo vimos la semana pasada. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Mire, mi hermano, la palabra de Dios tiene que vivir en nuestro corazón, pero también en nuestra casa. A veces uno cree que con poner el Salmo 23 en la puerta es suficiente, o con poner el Salmo 91. Pero hermano, es más que eso. Es enseñarle acerca del Señor. Fíjese que los judíos recibieron esta instrucción, el pueblo de Israel, pero no la entendió. No la entendió porque ellos empezaron a hacer algo que se llaman, empezaron a atarse la palabra en la frente, en la cabeza, en las manos. Y el problema era que la ataban, pero no la vivían. ¿No ha visto usted que de pronto hay casas donde tienen la Biblia así abierta y en el Salmo 91? Y la tienen como un amuleto. Pero pregúnteme cuándo la leen como familia. O pregúnteme cuándo la explican como familia. Cuando Dios te habla de que esta palabra estará en tu casa, no quiere estar solamente en un cuadrito de adorno. Quiere habitar en tu casa. Que tú tengas un altar en tu casa. Que tú le permitas al Señor ser Señor de tu familia. Tengo unos amigos costarricenses que vinieron aquí a trabajar a México. Y ellos se acuerdan mucho del Chavo del Ocho. ¿Cuántos veían el Chavo del Ocho? Bueno, yo no me acuerdo, lo veíamos mucho. Y me decía mi hermana Sileni, es que nosotros cada lunes como devocional, mi papá nos sentaba a todos y nos ponían a ver el Chavo del Ocho. Porque era muy sano, un entretenimiento muy sano. Pero algo que recuerdo mucho es que también nos decía, nosotros nos juntaba y hacíamos un devocional como familia. Y orábamos y sacábamos el pan diario y así. Hermanos, yo sé que la vida cada vez va teniendo más prisa, que trabajamos, que diferentes horarios. Y lo más fácil es dejar cosas como que, ay, ¿por qué voy a leer la Biblia ahorita? Es más, ya es raro cuántas personas, cuántas familias comen juntos. ¿Cuántos tienen la bendición todavía de comer juntos como familia? ¿Todavía la tienen? Bueno, le voy a recomendar algo. Hay unos que se llaman los pan de vida, se ponen al centro de la mesa. Sacan un versículo y lo leen antes de comer. Se da gracias antes de comer. Eso es instruir también al niño. Instruir que el pan diario no solamente es acá, físico, sino también es espiritual. Porque dice el Padre Nuestro, el pan diario, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Dónde aprende eso el niño? En casa. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo lo va a aprender el niño? Pues no lo va a aprender, porque ¿de quién lo va a ver? Y deje usted,
Cuando el niño vaya creciendo y vaya teniendo problemas, ¿a dónde va a acudir? Yo recuerdo mucho a mi vecina de al lado, hemos sido vecinos toda la vida, crecimos juntos, y yo me acuerdo que invitaba a mi vecinito, que se llamaba Paco, a la iglesia, y algunas veces los dejaba, pero la última vez que lo invité, me acuerdo mucho que la vecina dijo, no, porque él tiene que hacer tarea, porque la iglesia no te va a ayudar, porque la iglesia no sé qué. Pasó el tiempo, mi vecinito era tremendo, Resulta que este muchacho empezó a trabajar de halcón, y no duró ni 1 o 2 años cuando lo desaparecieron. Y cuando nos enteramos que él había desaparecido, me vino el flachazo de esa imagen de lo que la vecina me dijo, que no quiso dejarlo ir a la iglesia, porque la iglesia, ¿qué dijo? No, la iglesia no te va a ayudar, mejor la tarea. ¿Usted cree que la iglesia no lo iba a ayudar? ¿Usted cree que le hizo bien el negarle ir a la iglesia? Pero sí se fue de halcón. ¿Por qué? Pues porque, miren hermanos, la verdad, la situación está muy dura en el mundo. Allá los de niños de la célula, las mamás, a la mamá le digo, mira, que allá te lo recluten, a que aquí te lo reclute yo para Cristo, a que aquí te enseñe yo. Porque hermanos, la gente mala no ve si el niño está chiquito, está grande. Está tremenda la situación. Y por eso tenemos que instruir a los niños, instruirlos en quiénes son, en que son amados, en que son especiales, en que son importantes para Dios, enseñarles el camino del bien, enseñarles la palabra, enseñarles a mantenerse firmes. Ayer estábamos viendo la lección del pecado allá en la célula y les preguntaba si había oportunidad de hacer el mal, de pecar, y pues sí había, pero ellos iban a mantener firmes, a decir que no. Si te ofrecen algo, di que no, porque tú tienes la oportunidad de elegir. Hermanos, todo eso en la palabra de Dios. Cuando usted le permite al niño acercarse a la palabra de Dios, le permite acercarse al Dios Todopoderoso. Jesucristo es la palabra encarnada. Cuando él tiene el encuentro con la palabra, tiene un encuentro con Jesús. Yo le he comentado mucho, hermanos, y yo no me voy a cansar, bueno, a mí sí me canso, pero de que hagamos eventos para niños. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo conocí yo al Señor? Por unas escuelitas de verano. Lo conocimos porque un niño invitó a mi hermanito, mi hermano mayor, y mi hermano nos invitó a nosotras. Y lo conocí a los 8 años, cuando operaron a mamá y oramos y Dios la sanó. Y ahí supe que Jesús era real, que contesta oraciones, que escucha a los niños. Porque una maestra, ya no me acuerdo quién, nos dijo, cuando ustedes oran, Jesús los escucha. Y nosotros, cuando teníamos a mamá enferma, oramos y Jesús nos escuchó. Por eso yo no me canso de decirle, traiga a su hijo, vamos por los niños, oremos por las familias, porque ellos tienen que saber que Jesús es poderoso, que Jesús es real, y que Jesús no es un Dios solamente de hojitas ni que está aquí, Él está aquí, real, presente con nosotros, conmigo. Y han pasado casi 32 años desde que lo conocí y Él me ha sostenido hasta ahora. Hermanos, instruya al niño en su camino. Instruirlo no es solamente traerlo, que bueno, tráigaselo. Instruirlo es sentarse con él, platicar con él. ¿Qué cree de Dios? ¿Qué piensa? ¿Ya aceptó a Cristo como su Salvador? ¿Qué sabe él del cielo? Hermanos, de verdad, los niños son los mejores teólogos del mundo. Me acuerdo que después de una predicación como esta, el pastor, el que era el pastor mío entonces, le preguntó a su hijita de 8 años que si ya había aceptado a Cristo, porque dijo, yo estoy predicando y yo no sé si mis hijas, su niña le dijo, sí, ya Silvia nos enseñó en la clase, pero le empezaba a preguntar conceptos de pecado, del mal, y ella bien coherente se los decía. ¿Sabe qué, hermanos? Porque los niños se entienden, los niños no tienen un Espíritu Santo Junior, los niños tienen toda la capacidad de encontrarse con el Señor y de entender sus enseñanzas y de crecer y de enseñar también. Vamos a seguirlos instruyendo. Ahora, si usted ya no tiene niños en casa, pues ahora sí, como la parábola, vaya a los caminos, vaya a los vecinos. Anita se trajo unos vecinos bien lindos ellos también. Ahora,
Todo esto acerca de escribir la palabra es darle la oportunidad de que la palabra esté en mi corazón, pero sobre todo en mi vida y en mis actitudes. Es bien importante, hermanos, porque los niños ven si nosotros nos decimos cristianos y no nos comportamos como cristianos, porque la verdad, ellos nos ven, a ellos no los podemos engañar, porque ¿qué pasa? El niño siempre escucha lo que nosotros estamos diciendo, que vino el de Coppel, dile que no estoy. ¿Y eso qué es, hermano? Mentira. No, que chismeando, todo eso lo escuchan y eso lo que deben de escuchar es la palabra. Bueno, aquí está la imagen, no se alcanza a ver mucho, pero es como los judíos habían malentendido eso de tener la palabra y ellos se lo ponían físicamente. Pero donde Dios quiere que esté la palabra es en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo en nuestras acciones, que seamos oidores y ¿qué? Hacedores de la palabra, para que entonces esa palabra que vive en nuestra casa sea una palabra que los niños aprendan. Algo que yo sí veo que vi mucho que hicieron mis papás fue ayudar gente. Y es algo que mis hermanos y yo, bendito Dios, le hemos seguido. Es decir, si hay oportunidad de ayudar a alguien, lo hacemos, de enseñar. Y en ellos vi esa palabra que dice, mejor es dar que recibir. Y que dice que cuando no niegues la ayuda a tu vecino, cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Y hermanos, esa palabra siempre está viva porque los vi practicarla. ¿Qué palabra es la que practica usted en la casa? Orar sin cesar. Por ejemplo, yo no conocía a la hermana Dora, pero me dicen que era una mujer de oración. Orad sin cesar. ¿Qué palabra es la que yo practico? Conocí o tenía una hermana también que ella era bien evangelista. Ella donde quiera que iba, no se le iba uno sin predicarle el evangelio. Y sus hijos tiene muy presente de su mamá que siempre estaba predicando el evangelio. ¿Qué palabra es la que vive en tu casa? ¿O será que en tu casa le has permitido más a la queja? ¿Le has permitido más a la televisión? ¿Le has permitido más al internet que gobierne y ningún versículo? Si tuvieras que decir, el versículo que habita en mi casa es, ¿cuál? Yo y mi casa serviremos a Jehová, no sé, ¿cuál? Pero que de pronto decimos, ay, no te comprometas porque luego no vas a... No, hermanos, déjelo, que sirva, que se comprometa, porque así va a entender quién es nuestro Dios. Ahora, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Dios no quiere que tengamos nuestra Biblia en el Salmo 91 abierto. Dios quiere que la abramos, que la leamos, que la compartamos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos y con los que se dejen. Y aunque no se dejen, hermanos, también, usted compártala. Salmo 126 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. ¿Cómo le gustaría que fuera su casa? No sé si usted ya tiene casa propia o no, yo todavía no. Pero yo quiero edificar una casa. Pero no una casa material, una casa espiritual. Una casa que no se mueva con las tormentas de la vida. Una casa que esté en el buen cimiento y donde habite la palabra de Dios. Yo le decía, somos responsables de esta generación. Yo no tengo hijos, pero yo también soy responsable de la generación que me toca tener. Y no porque sea pastora, sino porque conocí y tengo la palabra de Dios. Y la palabra dice que debemos de dar de gracia, ¿qué? Lo que hemos recibido de gracia. Yo recibí el evangelio de gracia y yo lo tengo que dar. Y mucho más a un niño. Así también usted, hermano. Instruir a la generación nos toca a nosotros. Instruir a los niños nos toca a nosotros. ¿Qué significa instruir? Bueno, ya lo dimos. La palabra hebrea para instruir es chanak. Significa dedicar, significa consagrar. Pero instruir al niño demanda dedicación, habilidades, actitudes, recursos y tiempo. Yo sé por qué mucha gente no quiere instruir. Ay, no, es que hay que levantarse temprano para ir a la iglesia. O es que estoy bien cansado y pues todavía tengo que ir a la iglesia. No, es que hasta a mí me da flojera leer y pues quiere que también le lea yo. No, pues ponga el audio. Ya ahorita tenemos varias cosas que no podemos hacer. Pero sí, instruir requiere tiempo, requiere habilidad, requiere esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Instruir tiene un corto periodo, porque va a llegar un momento donde sus hijos ya no van a querer escucharlos si no los instruyó.
¿Sí o no, mis hermanas mayores? ¿A los cuántos años ya les dicen sus hijos? Mira, mamá, ya, no, es más, ni les dicen eso, las dejan hablar. O las escuchan, pero no les hacen caso. Es corto el tiempo. ¿Cuándo sabe usted que ha instruido bien a su hijo? Cuando empiezan tomando buenas decisiones. La educación también. Decíamos, los hijos son como los dedos de la mano, todos somos diferentes. Si usted ve a mis hermanos y a mí, nosotros somos muy diferentes. Y a veces en el educar queremos quitarles o queremos cambiar su temperamento. No, cada uno viene con ellos. Ya lo hemos visto, el melancólico, el colérico, el sanguíneo. Pero sí hay que pedirle sabiduría a Dios para saber cómo encauzar ese temperamento, para que pueda servir a Dios, para que pueda tener lo mejor con ese temperamento que Dios le ha dado. Bueno, les decía, instruir al niño depende mucho del testimonio que damos, porque el testimonio pues es un valor inmerso. Muchas veces hay padres que se quejan de la rebeldía de sus hijos, o que se quejan que sus hijos tomaron malas decisiones. Y yo le pregunto, ¿los instruyó? Porque aunque no lo crea, podemos estarlos instruyendo para mal. ¿Cómo les instruimos para mal? Cuando no les decimos nada. Uno de los errores que tuvo el rey David, y que la Biblia lo menciona, es que nunca le dijo a su hijo, oye hijo, no hagas esto porque a Dios no le agrada. No, él dejó que creciera Absalón, que se vengara de su hermano, que se pelearan, que hicieran lo que quisieran, y no les decía nada. ¿Cuántas veces encontramos papás que son así? Pues encárgate tú, yo voy a trabajar y tú te encargas. Y no les dice nada porque, yo quiero llegar a la casa y descansar, yo no quiero andar peleando. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De los dos, porque los dos van a dar cuentas delante de Dios. De instruir, de decirle sí, no, por acá. Y muchas veces cuando vemos que los hijos están tomando malas decisiones, ahí también se ve la cosecha de lo que usted instruyó. Ahorita no está la hermana Carmen, se lo voy a confesar. La hermana me dio una matita de hoja santa y yo la puse en el jardín porque la iba a sembrar de noche para que no se me quemara. Pues no creerá que no la encuentro, no sé dónde quedó. Y yo sí, bien contenta, puse la mata en el jardín. ¿Pero usted cree que esa mata va a crecer? ¿Quién sabe ni dónde esté la mata? Eso es lo que pasa cuando usted nomás trae a sus niños y no los instruye. ¿Qué necesitaba haber hecho yo? Sacar la matita del vasito, escarbar, sembrarla, regarla, cuidarla. ¿Y eso requiere qué? Tiempo. Estar ahí al pendiente y no va a crecer luego. Así los niños. Pero cuando acuerda, la mata ya está hasta arriba o ya no sé cuánto crezca. Y así sus niños. Cuando acuerda, ¿cómo está el niño? ¿Cuánto mide tu hijo, Telma? Ya que está más alta que yo. Yo me acuerdo que cuando llegué todavía le sacaba un poquito y ya está más alto que yo. Igual Victorcito, ya hace casi 8 meses que lo conocí, todavía le podía ver así y ahorita ya está más alto que yo. Instruir. Hay que dar tiempo. Ahora usted dice, no, pues ya los míos ya están grandes, ya lo que aprendieron. No importa, hermana. ¿Tiene nietos? Vaya con los nietos. Mi abuelita me enseñó a orar, mi abuelita me enseñó a leer la Biblia, mi abuelita me enseñó versículos. Mi abuelita me enseñó que cuando tengo un problema yo puedo venir a Jesús y puedo orar, que yo debo de ir a la iglesia y debo servir. Abuelitas, ustedes también tienen mucho que enseñar. ¿Se acuerdan de Timoteo? Dice la palabra de Dios que había en él una fe no fingida, que fue enseñada primero por su mamá y por su abuela. Entonces hay oportunidad todavía. Ya vamos adelante, hermanos. No sé si alcanzan a ver ese monito. Bueno, esto va en el sentido de que lo que hacemos en casa vale mucho más que lo que decimos. Por ejemplo, aquí está el papá gritándole a la mamá, luego la mamá gritándole al hijo y el hijo gritándole a un juguete. Ese es el ejemplo, ese es instruir, pero de la mala manera. Y aunque usted y yo no nos demos cuenta, las cosas que hacemos, tanto buenas como malas, instruyen, dejan una enseñanza en los niños, en sus hijos. Así como el ejemplo que me daba Elenita, que te dice el pecado el pecador, lo de cascarear. El niño, a lo mejor el papá no le decía, mira mijo, cuando no veas nada o cuando veas algo que no tiene dueño, tú te lo embolsas. ¿Pero qué? Si el papá lo ve, pues, si el niño lo ve, ¿qué hace el papá? Lo va a hacer él. Igual en cualquier familia, si yo veo que mi mamá, mi papá hacía o deshacía, yo también lo voy a hacer.
porque para mí eso va a ser normal. Si yo veo que mi papá le grita a mi mamá, pues es bien normal hablar a gritos, gritarnos, pelearnos, insultarnos. Y hermanos, eso no es normal. Tenemos que enseñarles a los niños eso. Cuidado con los mensajes contradictorios. Algunos de ustedes les han dicho, yo sí he visto papás que de pronto dicen, haz lo que digo, no lo que hago. ¿Lo han escuchado? Yo sí lo he escuchado. Algunos papás que dicen, no, haz lo que digo, no lo que hago. ¿Qué nos dicen? No, predica con el ejemplo. Si me dices, pórtate bien, pues pórtate bien tú también. Si me dices, no pelees, pues no pelees tú también. Ninguna enseñanza, por muy verídica que sea, jamás tendrá la fuerza y el poder del testimonio que uno vivió. Si me dices, busca a Dios, ¿quién primero tiene que buscar a Dios? Uno. Pero a veces los niños nos enseñan. ¿Y saben qué? Damos gracias a Dios cuando los niños nos enseñan a buscarlo. Tomemos ese ejemplo también. Si su niño, su niña está buscando a Dios, venga, sigue el ejemplo. A lo mejor nos están instruyendo. En mi familia pasó así. Mi hermano nos llevó a la iglesia y luego mis papás vinieron a la iglesia. Y conocimos a un Dios sanador y conocimos a un Dios reconciliador. Nosotros le enseñamos el camino a mis papás. Pero si usted ya está aquí, usted enséñale a los niños. Y si usted está aquí por sus hijos, pues déjense enseñar. Proverbios 22:6 dice, entonces instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Iba a terminar con esto, ya vamos a acabar, ya estamos acabando. Ok. No sé si ustedes vieron esta película o vieron que estaba anunciada esta película de Buzz Lightyear. ¿Buzz Lightyear se llama? ¿O la de Toy Story? Ok. ¿Lo identifica? Bueno, no se ve. Si usted no instruye a sus niños, la televisión lo va a hacer y el internet lo va a hacer. ¿Y sabe qué están instruyendo ahorita muchísimo? De hecho, esta semana nos mandaron una circular que había un festival drag queen, que son los hombres que se visten de mujeres, que querían festejar el Día del Niño y leerles cuentos, etc. La ideología de género se está imponiendo en películas, en series, en caricaturas, en videos. Siéntese a ver las caricaturas, mi hermano, siéntese a ver lo que está viendo su hijo, porque a veces uno dice, no, ve puras caricaturas, siéntese a ver el YouTube Kids, para ver qué es lo que está pasando, porque ya hay personajes que son homosexuales, que son lesbianas, que son no sé cuántos géneros, y en esa caricatura de Disney ponían una pareja así. Si usted no se sienta con ellos y les enseña, la televisión y el cine y las películas lo van a hacer. ¿Se ha sentado a explicarle, a preguntarle, a decir que a ver qué es lo que dice la palabra de Dios eso? Y no solamente, no, es que está mal. Bueno, pero ¿por qué está mal? Porque a veces también somos así cuando, no, es que está mal y ya. No, explícale, siéntate, lee con él la palabra, ¿qué es lo que dice? Hay un versículo en la Biblia que a mí me pone a pensar mucho. Es Jueces 2:10, dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y yo le pregunto, ¿qué tipo de generación estamos instruyendo? Cuando ya nos vayamos con el Señor, los de 40 y más que estamos aquí, y solo se queden los de menos de 20. ¿Qué generación será? ¿Será una generación que sepa cómo edificar sobre la roca? ¿Que sepa buscar a Dios? ¿O una generación ya ni de cristal, de papel, que no tenga resiliencia ante los problemas? Hermana. Vi un mensaje en la Alianza, un maestro dice que los niños que entren ahorita a primaria, a primero, ya se les va a empezar a instruir. Fíjese, hermano. Primero y segundo. Primero y segundo de primaria. Cuando se nos enseñaba a nosotros hasta cuarto, quinto, cuando venían los cambios hormonales. Si usted no instruye a sus hijos, alguien más lo va a hacer. Mejor que sea usted, mejor que se traiga aquí a la iglesia, aquí los instruimos también. Pero todos los días usted está allá, voy a estar como la bestia, tengo 1 hora en la semana, usted lo tiene todos los días, déjelo buscar a Dios. Porque ahorita la maldad está multiplicándose, por eso oramos por ellos, para que sean guardados, para que no sea tocada la pureza de su corazón ni manipulada. Hermanos, ¿qué generación estamos instruyendo? ¿Una generación que sabe cómo buscar a Dios? ¿O una generación que crece alá y se va?
¿Y cómo lo aprenden ellos? De nosotros. De si nosotros oramos, de si nosotros buscamos, de si nosotros realmente queremos un compromiso con el Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar con esto. Dice la palabra de Dios.